¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo de Palabras Claras desde la avenida Luis Durán en Temuco, los estudios de TVN Red Araucanía. Bueno, usted bien lo sabe, ¿no? Chile se ubica en la posición 62 en el ranking mundial de contaminación del aire, pero además encabeza la lista como el país con 6 ciudades de las más contaminadas de la región, entre ellas Coyhaique en el sur de Chile, Nacimiento, Osorno en la región de los lagos y en la Araucanía, Victoria, Padre Las Casas y Pitrufquén. Para hablar de eso tenemos hoy en el estudio a María Eugenia González Quijón, ingeniera ambiental, doctora en Ciencias de Recursos Naturales y también académica de la Universidad de la Frontera. Mi alma mater. Muchas gracias, sí, y de muchos de acá de la región probablemente. Muchas gracias por la invitación, María, a tu programa. Gracias a ti. Oye, vamos a hablar de contaminación, de cómo mejorar. Y un problema latente que tenemos hoy en día en la Araucanía es la contaminación. Ya lo decía yo, Victoria, Padre Las Casas, Pitrufquén, 3 ciudades de la Araucanía. ¿A qué se debe eso? ¿Un factor regional? Bueno, en cultura? general no solo la Araucanía, ¿ya? Es del sur de Chile, séptima región, tenemos problemas de contaminación atmosférica y atribuible al uso de la leña, ¿ya? Pero se han demonizado mucho la leña y se le ha atribuido estos problemas a la leña cuando no es el uso de la leña, sino que fueron faltas de normativa para las construcciones, que no todo el país tenía el mismo clima y por ende no todos tampoco teníamos que tener la misma construcción. Entonces, claro, hay algunas ciudades que tienen planes de descontaminación, ha mejorado bastante nuestra ciudad, Temuco, ¿cierto? Ha mejorado bastante en cuanto a los índices de calidad del aire. Sin embargo, si vamos monitoreando probablemente mucho más de Pitrufquén, de Loncoche, a lo mejor Lautaro y otras comunas pequeñas también te van a tener el mismo problema. El punto está, ¿qué es lo que hacemos? Es lo complicado. Eso es lo complejo. Ahora, tú decías que el problema radica en la construcción, ¿cierto? ¿No? Así es. No había normativa de construcción, por lo tanto no había una normativa de aislación, ¿ya? Y hoy en día sí existe. Entonces el problema, la verdad, pasa por una eficiencia energética. Okay. El problema no es hacer fuego, el problema, ¿cierto?, es esta leña de mala calidad que nos vendían y cuánto tiempo es que teníamos que tener las estufas prendidas para resguardar ese fuego en nuestras casas. Para que no se escape el calor. Exacto. Claro, ahora la norma ha cambiado y con menos gasto energético podemos calefaccionar la misma cantidad. Así es. De hecho, bueno, el plan de descontaminación, a mi parecer, empieza un poco al revés, porque primero empezaron con los recambios, sobre todo acá en Temuco, con los recambios de tecnología, donde también está un poco cultural el que nos calefaccionemos con leña. Todo gira en torno a la leña en el sur, porque tenemos el agua siempre calentita para tomar un café, porque secamos la ropa también, ¿cierto? Tomamos once al lado de la estufa o de la cocina. La cocina leña. Entonces, primero vino por eso. Por ahí empezaron con el plan de descontaminación, con los recambios de las tecnologías mucho más eficientes, pero el real problema, y ahora se está abordando así, primero aislamos bien las casas y ya después empezamos con los recambios. Bueno, y comenzamos a decir, sobre todo nuestras mamás quizás dicen, bueno, esta cuestión no sirve, no hay nada como el calor de la leña. Sí. ¿Qué tiene la leña tan particular que... Bueno, la leña... un calor más seco. Sí, un calor más seco, olores, la parafina hay que encenderla afuera. También nos va mucho de la mano desde el punto de vista de la economía, es muy fluctuante los valores de la parafina, del gas, para qué decir, la luz. ¿Cierto? La luz, ¿ya? Y que dentro de los planes de descontaminación tienen otras tecnologías para seleccionar, pero como te digo, culturalmente y también económicamente nos vamos a lo que estamos acostumbrados y también lo que el bolsillo aguanta en la región y que es la leña. En este caso ahora el pellet. Bueno, la leña y el pellet, ¿no? Que sí. El abastecimiento del pellet también es un tema. Así porque es. Hubo un año anterior que no se estaba garantizando que toda la Hubo gente quiebre stock, sí. Y quiebre stock, que significa también aumento de los sacos. Así es. Bueno, una serie de problemáticas que... Sí, fueron una serie de problemas que probablemente no se visualizaron bien, no se dimensionó cuánto eran los recambios que habían y cuánto también eran las industrias, las empresas que generaban pellet. Aparte, justamente también en esos años creo que Venturelli, que generaba pellet, fue incendiada. Entonces, claramente también ahí afectó. Bueno, la contaminación en Temuco hoy es real también. Se habla para las casas, pero Temuco no está muy lejos tampoco de las cifras. Y hablemos de Gran Temuco, para ser más justos también, para no dejar al lado para las casas y dejarlo como lo peor de lo peor. De hecho, el plan de descontaminación Temuco para las casas. Exacto, con un polígono de restricción, pero que a mí me parece que en algunas ocasiones tiende a cometer errores. Por ejemplo, dejar afuera el sector Barrio Inglés
que ocupan actualmente leña, la mayoría de Sí, ellos. la mayoría, sí. ¿Cómo trabajan? Mira, acá son decisiones políticas. Un plan de descontaminación es un reglamento que pasa por decisiones políticas de cómo afecta, cuáles también van a ser las modificaciones que vamos a tener. Y en base a eso, entonces, claro, los límites de exclusión van un poco de acuerdo a la cantidad de usuarios, ¿cierto? A diferentes estudios y estadísticas que se tomaron para poder delimitar cuáles eran estos polígonos de exclusión y también cuáles eran los horarios en los cuales poder actuar. A mi parecer, esto va variando. De hecho, cada 5 años se va evaluando los planes de descontaminación. Entonces, también van trayendo nuevas medidas y en algún momento todo Temuco va a tener que estar bajo esta regencia. Ya no van a haber exclusiones, porque si hiciéramos el estudio, de hecho, ya deben estar estas estadísticas, yo creo que más del 90% del Gran Temuco utiliza ya sea leña o pellet. Ok. La leña también, hay un tema con la leña, porque ¿quién fiscaliza la venta de leña? Porque te fiscalizan la leña que tú ocupas, pero en el negocio te dicen el saco de leña y uno toma el saco de leña y está pesadísimo. Así es. O sea, también debería comenzar la fiscalización por el proveedor, ¿no? Es como todos problemas ambientales, es la falta también de fiscalización. Me acuerdo que en mi casa pasaron una sola vez a fiscalizar la leña. De 10 años más o menos que lleva el plan de descontaminación, entonces falta claramente también de fiscalizadores. ¿Falta fiscalización, recurso humano o falta interés de fiscalizar? Yo creo que falta recursos humanos y falta interés. Y todavía también no se podía fiscalizar porque la leña no era considerada combustible. ¿Ya? Y eso hace poco cambió en el Senado. Hace muchos años estaba durmiendo esa normativa de considerar a la leña un combustible, pensando que más de la mitad de Chile lo utilizamos como combustible. Eso cambió el año pasado. Entonces hoy en día ya hay un referente, es considerado como combustible y también les da, bajo el amparo de la norma, hoy en día se puede fiscalizar como tal. Ok. Ahora hay un recambio de calefactores que ha dado su resultado también. Hay que reconocerlo también, ¿no? Sí. Lo que pasa es una inversión importante, son tecnologías costosas. Bueno, el gobierno y uno dice, bueno, ¿por qué no avanzamos más rápido? Esto son muchas lucas las que tiene que invertir el gobierno y también por eso me imagino, o sea, deben ser bien difíciles las decisiones que toman los políticos, ¿ya? Porque tenemos que priorizar. ¿Y qué priorizamos? ¿Dónde está la densidad poblacional? Entonces, por eso muchas personas a lo mejor en el coche dicen, pero acá también tenemos un problema ambiental. Sí. ¿Cierto? Y claro, y lo vemos, lo leemos, olemos el olor a humo, exacto. Nos internamos. Entonces, pero claro, ¿dónde hay saturación de los hospitales? ¿Ya? O de no solamente los hospitales, sino de todos los centros asistenciales de salud, son en las grandes urbes. Para tomar medidas restrictivas como se toma en Temuco, ¿qué se mide? ¿Netamente la calidad del aire, la población? Porque uno podría, como tú decías, hacerlo en coche y voy y es casi irrespirable. En Temuco, yo vengo ahora a caminar una noche y puedo respirar mejor que en un coche. Así es. ¿A qué se debe esa medida restrictiva? Bueno, para tener medidas restrictivas primero hay que tener un plan de descontaminación. Okay. Y para tener un plan de descontaminación es bastante burocrático, no es de la noche a la mañana, hay que hacer una medición ya sea diaria de 1 año o anual por 3 años. Luego hay que redactar el plan de descontaminación que se puede demorar 1 año, luego tiene que pasar por la Cámara, ¿cierto?, de Diputados, tiene que al final aprobarlo el presidente y en todo eso se nos puede ir fácilmente 3 a 6 años. ¿Ya? Independiente que sepamos, está latente ahí el problema, pero la restricción viene dada por los planes de descontaminación. Entonces, sabemos que en otras comunas tenemos este problema, hay que empezar a trabajar en los planes de descontaminación, pero como te digo, ahí son las decisiones difíciles que tienen que tomar los políticos porque probablemente no hay lucas para todos. Claro, ¿y quién debería tomar esa medida? ¿De quién comienza? ¿Del delegado, del Seremi de Salud, ambiental? Seremías de Salud y Ambiental. Primero que nada es tener un sistema de monitoreo, ¿ya? Y que también en la región tenemos pocos sistemas de monitoreo y que tienen que ser un sistema de monitoreo certificado, por lo que diga la normativa. Probablemente lo marca Victoria para las casas. Sí, y muchas más. Pero lo marca ahí porque tenemos la tecnología. Claro, tenemos, exacto. Quizás vamos a comunas más chicas, per cápita, índices per cápita sí, sin duda. Mucho más elevados que... Sin duda yo creo que es un problema de todas las comunas. Ahora, debería, esto quizás a futuro, desde la academia, ¿podría darse que haya restricción en todo el sur de Chile para usar leña? ¿O en todas las ciudades?
Sí, debería, pero más que restringir, tenemos que dar soluciones. Ok. ¿Ya? Y dentro de eso es hacer estas tecnologías probablemente más asequibles, la tecnología del pellet, porque sin duda ha bajado mucho los niveles de contaminación acá en Temuco, porque el índice de emisiones es mucho menor que una cocina a leña o que una combustión, sí, es 1,9 versus 20 y tantos que tiene una combustión lenta. ¿Ya? Entonces, por eso baja significativamente. Ahora, no hemos evaluado si es bueno o malo. Igual está emitiendo, es un material particulado de todas maneras, es mucho más pequeñito. Si todos usamos al mismo tiempo. Es mucho menos. Pero igual es una emisión de material particulado y muy fino. Ahora, volvamos a Temuco, al Gran Temuco. La restricción vehicular, que es un hecho, por ejemplo, la ¿podría darse acá, en Temuco? Sí, pero para otro tipo de problemas. Para la contaminación, pero rutas. No, pero no es para la contaminación. De hecho, yo recuerdo que las primeras medidas del plan de descontaminación de Temuco, cuando se empezó a ver más allá de Santiago que habían problemas de contaminación atmosférica, fue de Temuco. Paso, sí, y fue en Temuco. Pero las medidas que se trajeron fue replicar lo de Santiago. Y los temas de contaminación son completamente diferentes en Santiago que en regiones. Partiendo por la geografía. Una es la geografía y otra es la fuente. Allá principalmente es industrial, por lo tanto allá hay un smog fotoquímico, mientras que acá tenemos un smog, pero ese smog es netamente material particulado y que proviene de la combustión de la leña. ¿Ya? Entonces, restricción vehicular soluciona otros problemas que básicamente es el exceso de automóviles que hace el parque automotriz que hay, pero no solucionaría nuestro problema ambiental. Okay. O sea, en el plan de contaminación no debería ser considerado de momento. Muy poco. De hecho, el problema de contaminación de Temuco y del sur de Chile en un 90% se basa en el uso de combustible de la leña. Eso te quería preguntar. ¿Cuál es el porcentaje que podía tener de Entonces contaminación? empezaría en un 10%. Es nada. Es nada. Si lo vemos de forma global, digamos, es casi nada. Y de hecho tampoco es cambiar la leña, como te digo, es mejorar la eficiencia energética de nuestros hogares. Y que claro, hoy en día las casas nuevas están amparadas bajo esta normativa y así se construyen, pero todo lo que había antes no, y ahí es donde tiene que entrar el gobierno a cómo podemos mejorar la eficiencia energética de los hogares. Bueno, eficiencia energética también que se traduce también a los residuos que nosotros generamos, ¿no? Así es. Hablemos un poquito de lo que está ocurriendo en Lautaro con el rechazo de esta planta, ¿no?, que se quiere poner, y que lo hablábamos también antes de entrar a la grabación, de que hay mucha también desinformación por parte de todos. Sí. Incluyámonos también en esa conversación. Sí, la sociedad, claramente, claro, no tenemos mucho. Yo siempre le digo, yo hago clases de esta asignatura, gestión de residuos sólidos y también atmosférico, y de todas las corrientes de residuos que nosotros generamos, ya sea líquido, sólido y también gaseoso, yo creo que nos despreocupamos mucho de los sólidos porque los íbamos a dejar lejos y no nos generaba un problema. ¿Ya? Entonces, principalmente trabajamos mucha normativa en cuanto a emisiones gaseosas, porque si estamos presentes de un ácido sulfúrico nos podíamos morir, o porque si tomábamos un contaminante también nos podíamos morir, entonces afectaba a la salud. Chernobyl. Exacto, una cosa así. ¿Ya? Pero en cambio los residuos sólidos no, como los íbamos a dejar 20, 30 kilómetros, entonces no nos generaba problema. Pero hoy en día, como ya no quedan tantos espacios y disponibles porque ha aumentado la densidad poblacional, entonces ya no tenemos dónde ir a dejar esta basura, estos residuos, y ya sí nos está haciendo un problema. Hay comunas y muchos de ellos también cerrados porque están al borde del colapso. Hay muchos en la región que ya deberían haber cerrado hace mucho tiempo, pero hay un poco las autoridades como que tapan los ojos porque si no nos genera un tremendo problema. Fue cuando se cerró de Temuco que estuvimos mucho tiempo con alerta sanitaria. ¿Ya? Para poner en contexto, para la gente que quizás no conoce el tema, estamos hablando de la planta que pretende quemar basura. Sí, incinerar. Lautaro. Incinerar, ese es el término correcto, que las autoridades, agrupaciones también están rechazando. Los vecinos, bueno, ¿quién quiere vivir al lado de eso? Es como vivir al lado de una cárcel, digamos. Nadie quiere... Todos sabemos que hay un problema, pero nadie quiere hacerse cargo del problema o vivir al lado de un problema. Así es. Y es como todo. No estamos muy conscientes de que cuando generamos residuos hay que tratarlo. El mismo problema que generan las plantas de agua de tratamiento que generan malos olores. ¿Ya? Entonces, vivir al lado, nadie va a querer vivir al lado de una planta de compostaje, de una planta de digestión aerobia, de una planta incineradora, una gasificadora, nada que ver con la basura, pero tampoco hacemos mucho para tratar de disminuir la generación de los residuos.
Lo principal que deberíamos hacer y a lo que nos deberían educar es tratar de disminuir los residuos. Pero estamos frente también a un sistema donde nos dicen, no, sigue produciendo, pero vamos a tener alternativas de reciclaje probablemente. Pero para eso nos faltan muchos años para tener infraestructura. ¿Por qué Chile se ha resistido tanto a hacer políticas públicas de reciclaje? Que en Europa, en Suecia, es algo que se está haciendo ya y que reciclan hasta el más mínimo, hasta Exacto. una tapa de un lápiz. Sí. Es bastante riguroso los sistemas de reciclaje en otros países. ¿Tiene que ver con la cultura, perdón? Cultura, y también fueron obligados. En nuestro país no hay un beneficio, pero ni tampoco un castigo para la generación de residuos. Todos generamos lo mismo, porque todos pagamos lo mismo, ¿ya? Que es por concepto de gestión de residuos. Por lo tanto, no hay una diferenciación. Nadie a mí me beneficia si es que yo estoy reciclando, pero tampoco nadie me castiga si yo voy a generar más residuos. En cambio, en otros países sí ya tienen esa cultura, donde son beneficiados, ¿cierto?, aquellos que están generando menos residuos, reciben disminución en el pago de impuestos, en pago de luz, en pago de agua. En cambio, acá no, y tampoco no son castigados aquellos que generan muchos residuos y que no tienen no reciclan. Bueno, ojo, quiero también dejar súper claro esto. Nosotros vamos avanzando. Ya tenemos la ley REP, ¿cierto? Que fue bastante tarde. Nosotros estamos atrasados como en 50 años en cuanto a normativa, en cuanto a gestión de residuos. ¿Ya? En comparación con estos países que tú mencionabas, Suiza, Alemania, entre otros. Tenemos desde el 2016, ha costado echar en marcha, ¿cierto? Están saliendo decretos de a poquitito. Ya las industrias se están preocupando de hacerse cargo, de responsabilizarse del residuo, pero también faltan cosas más enfocadas en la sociedad. Ya somos la sociedad no menor. Generalmente, también siempre le digo a mis estudiantes, mucho de la contaminación le echamos la culpa a las grandes industrias. ¿Ya? Pero nosotros también somos una parte, un pilar importante de las industrias. Las industrias producen para nosotros y también nosotros somos los que consumimos y generamos el residuo. También necesitamos, ¿cierto?, cultura de reciclaje, y mientras vamos avanzando por allá, frente a esta tecnología que tú mencionabas, que las plantas incineradoras, todos los países en vías de desarrollo, como es nuestro país, independiente que no lo queramos, son necesarias estas plantas incineradoras. Que vaya con todo. Aquí estamos hablando de una gestión integral de los residuos, ¿ya? Una no va a ser la tecnología salvadora. El compostaje no es la única tecnología salvadora. Tenemos que evaluar plantas de digestión anaerobia, tenemos que evaluar plantas gasificadoras o una planta de incineración, mientras vamos avanzando en educación hacia el reciclaje, en infraestructura para el reciclaje. En Chile no tenemos grandes empresas recicladoras. Ahora, para dejar tranquila a la gente, Lautaro, que nos está escuchando en este momento, no es que ellos van a tener una planta que va a contaminar el aire. ¿Eso es un mito o es una realidad? Es una realidad, o sea, cualquier combustión va a generar emisiones. El punto está que hoy en día la tecnología de plantas incineradoras están diseñadas y está la tecnología para que esto sea el menor impacto posible. ¿Ya? Es lo mismo que podría generar la contaminación una planta de compostaje. Es que la pregunta es, ¿no hacer una zona de sacrificio? No, no es una zona de sacrificio. Para nada. Como puede entenderse en el centro del país, digamos. No es una zona de sacrificio. De hecho, todos estos países, sus plantas incineradoras las tienen en la mitad de la ciudad. ¿Ya? Porque generan energía. Estas plantas generan energía eléctrica y también generan vapor. Okay. Y ese vapor, piensa en unos 20 años más, Temuco ya deja de ser, ¿cierto?, una ciudad contaminada con material particulado por el uso de leña, porque estamos utilizando calefacción distrital, y que es ese vapor que genera una planta incineradora y que llega a nuestras casas y que es mucho más económico también. O sea, de un problema lo transformamos en una oportunidad. Claramente. Así también tiene que ser la visión, ¿eh? De un problema que genera una oportunidad. A propósito de esto, por ejemplo, acá tenemos generadoras de energía. Comasa genera energía combustionando los residuos agroindustriales. No son domiciliarios, son agroindustriales, pero nosotros en nuestro país tenemos plantas incineradoras, solamente que de residuos domiciliarios no la tenemos. ¿Por qué se ha generado este temor a lo que va a hacer el Lautaro? ¿Hay desinformación? Sí. ¿Hay no querer entender o simplemente ni siquiera darle el espacio? Yo creo que es eso. Yo creo que ha habido mucha desinformación porque estas plantas en estos países desarrollados que tienen esta tecnología de 1960, 1970, y que claramente ahí generaron problemas ambientales, es una realidad y uno lo busca en la bibliografía, en la literatura, en noticias.
hay problemas ambientales, pero hoy en día, 2025, con los avances científicos y tecnológicos, todos esos problemas ambientales, así como también a la salud de las personas que pueden generar estas plantas, son mínimos, ¿ya? Y por eso se han demonizado mucho las plantas incineradoras, porque principalmente es por las emisiones que van en material particulado y sobre todo por las dioxinas y furanos, que existe una probabilidad muy alta que se pueden estar generando, pero cuando operacionalmente anda bien una planta, estos riesgos son mínimos. Y ahí también es donde la normativa, tenemos que tener fiscalizadores, que es cierto, si vamos a tener una planta incineradora, que haya fiscalización, que haya un monitoreo en línea. Es más, se le pide un monitoreo en línea a las plantas incineradoras, entonces todos podemos estar viendo cuáles son esos niveles. Yo creo que ha habido mucha desinformación y se ha traído información muy antigua de estas plantas incineradoras, que hoy en día son una realidad en todos los países. Oye, te quiero cambiar de tema y volver un poquito a lo que estaba hablando antes. ¿Qué porcentaje? Claro, porque uno dice el cambio debe partir por las grandes empresas, que son las que más contaminan en cuanto a cambio climático, qué sé yo, contaminación de dióxido. El cambio que nosotros podemos hacer como personas, como sociedad, ¿cuál es el porcentaje que puede ayudarnos a esto? Porque podemos decir que la empresa en su conjunto contamina mucho más que el total de la población. ¿Eso es así o también es un mito? Bueno, la verdad que las empresas contaminan por una demanda que tenemos nosotros hacemos como consumidores. O sea, en el círculo de digamos, somos nosotros quienes contaminan. Exacto. De hecho, hoy en día existen estos nuevos indicadores, porque antiguamente la palabra sustentabilidad era muy manoseada. Decía, cualquier empresa, yo soy sustentable. Sí. Pero hoy en día existen metodologías para evaluar esa sustentabilidad, evaluar cuánto es el CO2 equivalente, evaluar cuánto son los dióxidos de nitrógeno que se están, que están emitiendo, etc. Y la compra de un producto, como nosotros lo hacemos como sociedad, ¿cierto? Tiene una huella de carbono. ¿Ya? Entonces ahí cada consumidor verá que tiene una menor huella de carbono y eso es una forma también de nosotros de contribuir. Ahora, Chile, dentro de lo que es el cambio climático, muy poco, ¿cierto? El peso. Sí. Nos vamos viendo muy afectados, eso sí, por todo, ¿cierto? Las cosas, los accidentes naturales que existen y que nos vemos afectados con aluviones, entre otras cosas, y que vienen. Sí. Derretimiento. Claro. Pero es muy poco. Parece que el presidente ha sido muy energético en ir a la ONU, por ejemplo, a hablar. Es que nosotros firmamos acuerdos. Y cuando un país firma acuerdos, ¿cierto? Tiene que desplegar todo su sistema y tiene que involucrar recursos para poder cumplir con metas. Entonces, aunque seamos un país chico, firmamos acuerdos frente al cambio climático. ¿Por qué? Y sobre todo es porque nos vemos muy afectados con estos temas. Oye, los autos eléctricos. Tesla, famosísimo, digamos. Ahora en caída por un tema político, digamos, pero Tesla sigue siendo la marca reconocida mundialmente como autos eléctricos. ¿Es la tecnología del futuro en cuanto a vehículos contaminantes? ¿Es la solución a nuestros problemas, a alguno de nuestros problemas? Por ejemplo, Santiago. La verdad que como nosotros trabajamos en investigación, tenemos la suerte de ir a divulgar nuestro trabajo a otras partes del mundo. ¿Ya? Y dentro de otras partes del mundo, y es esto mismo que cómo gestionamos la basura, no va a ser solamente una tecnología. Entonces también frente a cómo disminuir nuestras emisiones de CO2, los autos eléctricos tampoco no va a ser la única tecnología y no va a ser la solución. De hecho, es un colapso. Imagínate todos de la noche a la mañana nos recambiáramos a autos eléctricos, ¿dónde vamos a recargar? Sí. ¿Ya? Y hoy en día la tecnología de recarga no es menor a media hora, versus el combustible que son 5 minutos. Entonces no estamos adaptados para eso y por lo tanto tampoco todo va a tener que ser en base a eso. Una buena alternativa que se está trabajando, ya hay algunos vehículos en base a hidrógeno. ¿Ya? Entonces hay que diversificar. Nunca tenemos que buscar las soluciones en un solo... la solución no es solamente una. Claro. Y tendemos a decir que es más fácil de lo que parece que es, ¿no? Así es, y no lo es. De hecho, países... súper desarrollados como Alemania todavía no tienen un 100% de su matriz energética no fósil o no nuclear. ¿Ya? No se basa solamente en energía eólica solar.
Chile tiene oportunidades en cuanto a la generación de energías limpias. Por ejemplo, la Cordillera de la Costa. Ya leía un poco una opinión de un académico que decía que instalar sistema eólico, por ejemplo, puede ser una tremenda oportunidad para incluso Sí, por exportar supuesto. energía a otros países. Sí, por supuesto. Nosotros, como hace muchos años, hace como 10 años, Bill Gates hizo un reportaje de las energías renovables que tenemos en nuestro país. Somos privilegiados. Tenemos todo. ¿Ya? Tenemos el sol, tenemos el aire y tenemos un tremendo laboratorio natural que no lo hemos explorado, como son los volcanes y como es el mar. Claro. Y ya es tecnología, por ejemplo, en Francia tiene una planta de energía maremotriz, nosotros tenemos 4.200 kilómetros de costa. ¿Se intentó hacer algo en los volcanes, si mal no recuerdo? Sí, pero resulta que la exploración es extremadamente cara. Y ahí entonces es lo que un poco limita en comparación con los avances que ha habido en cuanto a la energía solar y a la energía eólica. Y también, ¿por qué no?, la energía en base a biomasa, que también la tenemos, sobre todo en el sur de Chile. Claro, y la biomasa que no ha sido tampoco explorada. ¿No? Podemos producir etanol para biocombustibles, porque nuestra matriz energética de energía eléctrica hasta el momento no está mala. Nosotros con el agua, como siempre la hemos tenido como energía, aproximadamente ya estamos como en un 50% de energías renovables no convencionales. Dependemos solo un 45 entre 50 de combustibles fósiles, pero es otra cosa cuando nos pasamos a nuestra matriz de combustibles. Todo es en base a petróleo. Oye, y también hablamos de fertilizantes, ¿no? Tú tienes un proyecto sobre esto y lo lideras, si mal no recuerdo. Participamos con una empresa, sí. Sí. ¿Cómo es esto, no? Que los fertilizantes, para que sean verdes. La verdad que este es un proyecto bastante disruptor. Ahora, definamos verde. Porque también, claro, suena verde, suena sano. Verde suena a que contamina menos. Claro. ¿Ya? Y de hecho, como te decía, este es un proyecto bastante disruptor porque surge de esta interacción entre la academia y la industria. Aquí son muchas las instituciones que están participando de este proyecto. Quien lo lidera es Comasa, esta empresa, que se quiso apostar por ciencia, por tecnología y por ser más sustentable, más verdes, como mencionabas tú. Ellos son generadoras de energías, combustionan residuos agroindustriales, y voy a cometer una infidencia, pero como enseño esto, y que ellos de un problema pudieron ver una oportunidad. Comasa hace muchos años atrás tuvo una multa por donde disponía su ceniza. Okay. ¿Ya? Porque estaba muy cercano a Temuco y podía el viento arrastrar ese material particulado. Pero hoy en día, y con este proyecto, ahora la ceniza pasa a ser una materia prima para producir fertilizantes en base a hidrógeno verde. Van a tener una planta electrolizadora para producir amoníaco, y esa fuente de nitrógeno, entonces nosotros la vamos a incorporar en la ceniza, porque la ceniza cumple su ciclo y toda la planta, como creció en la tierra, entonces adquirió todos esos nutrientes que son necesarios, pero después queda todo en esa ceniza, y la ceniza la estamos llevando a un reino sanitario. Entonces es la idea un poco reincorporar todo esto que sacamos del suelo, entonces volver con un producto mejorado. Oye, volvamos al tema de la producción de energía, que me quedó un tema sobre eso, porque uno puede pensar que Chile tiene esa oportunidad que tú decías, lo que mencionaste recién también. Aún así, la gente tiene un problema en su casa, actual, ahora, que la luz sube y sube. Y si tenemos tantas oportunidades para poder generar energía... No todos sabemos, así como, por ejemplo, el tratamiento del agua. El agua tú pagas por el agua potable, pagas por el alcantarillado, sí, y después pagas por el tratamiento de agua. En la luz es exactamente lo mismo. Tú pagas por generar energía, pagas por distribuir y después por lo que llega a tu casa. En cada una de esas cosas hay peajes. Entonces, claro, ese peaje es el que al final llega a nosotros con tremendas cuentas. Claro. Pero en estricto rigor la generación... No es la generación en sí. No es la generación en sí. ¿Ya? No es la generación en sí, y que por eso es costoso, porque uno diría claramente, oye, pero está diciendo que tenemos tremendo potencial en todas las energías renovables no convencionales, pero aún así nuestras cuentas de la luz suben mucho. Pero es que es por todo, ¿cierto?, el sistema de gestión de la energía eléctrica. ¿Hacia dónde va a avanzar Chile en cuanto a materia de descontaminación? Chile tiene una agenda para descontaminarse, para ser carbono neutrales de aquí al 2050. Lo dijo el presidente de la ONU, si no me recuerdo. ¿Ya? Y así como muchos países tienen esta agenda, para nosotros es el 2050. Y el 2050 significa cómo nos vamos a descarbonizar, o sea, ser carbono neutral. ¿Qué es carbono neutral? Es lo que uno está emitiendo, es lo que es igual a poder captar. Entonces no es un cero, no es una emisión cero, ya es neta cero.
Lo que yo emito es igual a lo que capto. Y para eso, se vienen cierre de las termoeléctricas, ya que nuestra principal emisora de CO2 a nivel nacional son las termoeléctricas. Entonces se viene el cierre de las termoeléctricas y por eso también de a poquito estamos invirtiendo y aumentando nuestra matriz en cuanto a energías renovables no convencionales. Reforestación, ¿ya? Mejorar la salud también de nuestros océanos. Y Chile también ha firmado muchos compromisos con mejorar la salud de nuestros océanos. El principal captador de CO2 son los océanos, no son los bosques. Claro, y tenemos un problema con los bosques también, un problema Así gigante. es. O sea, una gran cantidad de bosques nativos se ha ido lamentablemente talando. Sí. Y reemplazado por eucaliptos y por pino, la mayoría. Es bastante chistoso porque las forestales son carboneutrales porque tienen biomasa, ¿ya? Independiente que esas también son otras estrategias que tenemos que tener, que nada monocultivo, ningún monocultivo, ¿cierto? Va a haber un deterioro de la tierra, vamos a erosionar la tierra y la erosión de la tierra también contribuye al cambio climático, va a levantar material particulado, pero ahí, van a ser necesarias, no podemos pensar que de la noche a la mañana vamos a dejar de plantar pinos y eucaliptus. Son necesarias, pero también es que nuevamente ahí vamos. ¿Cómo fiscalizamos? ¿Ya? El que no haya tanta densidad de árboles y que también muchas veces atribuimos a los incendios forestales, entre otras cosas. Es como podemos fiscalizar mucho más. Cómo hacer que se cumpla la normativa. Eso es la verdad. Ese es nuestro problema de origen. Sí. ¿No? Oye, te quiero agradecer. Y nuestro desafío. Es nuestro desafío. Te quiero agradecer este tiempo. Se nos ha ido volando. Sí. Este minuto, no sé si nos queda algo. No, saludos a todos, a los que escuchen este programa. María Eugenia González Quijón, ingeniera ambiental, doctora en ciencias de los recursos naturales, académica de la UFRO, quien gentilmente estaba con nosotros acompañándonos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estaremos otra oportunidad hablando sí, claramente, de sí. energía ¿Tienes renovable? algún tema sobre energía, residuos? Encantada. Es nuestro Temuco, que esperemos que deje de estar en los niveles altos también de contaminación a nivel latinoamericano y mundial, que es preocupante. Mucho reportaje se ha hecho de esto también, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias. Que estén bien. Y a ustedes, la invitación a que nos escuchen en Spotify, en YouTube también como la Red Araucanía de TVN, y nos siga, comenten en Spotify, que es sumamente importante. Nos vemos hasta el próximo viernes. Que esté bien. Chao, chao.